Hola chicos, hoy venimos a hablarles de un tema que son los alineamientos múltiples e inicios de la filogenética. Es presentado por mi compañero Mauro Manrique Narváez y mi persona Andrés Jiménez Moreno. Hoy venimos a hablarle sobre los dos métodos vienen siendo el máximo parsimonia y nowhere join. Voy a darle seguimiento al tema y al método máximo parsimonia presentado por Mauro Manrique. Bueno, el método máximo parsimonia, la primera mención de la aplicación del criterio parsimonia en filogenética fue realizado por Edwards y Cavalli en Forza en 1963. Tiene como objetivo la búsqueda e identificación de un posible árbol filogenético que requiera el menor número de eventos evolutivos. También es aplicado al sistema filogenético. El criterio de parsimonia conduce a la elección de un árbol que explica la filogenética de un grupo con menor número de cambios evolutivos. ¿Listo? Bueno, este método presenta ciertos problemas. Entonces, en él podemos encontrar un árbol filogenético óptimo a partir de un conjunto de secuencias lineadas basándose en el mínimo número de eventos evolutivos, a menudo que puede ser una tarea difícil. Entonces, uno de los problemas que se pueden presentar es la determinación de la cantidad de cambios que se dan en los caracteres y la longitud del árbol. También la búsqueda del árbol con mínima longitud entre la amplia gama de topologías posibles. Al igual, también se puede presentar la resolución del último problema, ya que es un problema porque se presenta muy lento y es muy costoso y pues a medida del aumento presenta dificultad. ¿Listo? Bueno, acá le hablaré sobre las ventajas y desventajas. En relación a las desventajas, pues es fácil aplicar a los datos fenotípicos. También es fácil poder presentar distintos caracteres. También se puede exigir un orden a los cambios. Por ejemplo, se puede colocar una cola larga, mediana o corta. En relación a las desventajas, pues no usa toda la información sobre la longitud de las ramas y no hay corrección para las mutaciones múltiples. Entonces, pues estas serían las desventajas, ¿sí? Y a continuación le estará hablando el compañero Andrés Jiménez. Bueno, seguimos con el método Nowhere Join. Este fue creado por Naruya Satoe y Matsushi Nei en 1987. Este método también le es llamado como el método de unión vecino, al traducirlo al español, y su fundamento es el poder identificar individuos cuando se desconoce la especie a la que pertenecen, ¿vale? Y además también existe la posibilidad de descubrir las especies crípticas en grupos de morfología complejas o inaccesibles, ¿vale? Y por lo general este método puede ser útil para las secuencias de ADN o de proteína, para lo cual el algoritmo requiere el conocimiento de distancia que existe entre cada taxón y así formar la estructura totalmente del árbol filogenético. Perdón. Con este método se obtiene un árbol no enraizado y es más aditivo, en el cual la longitud de sus ramas indica un proceso totalmente evolutivo. El método Nowhere Join tiene un algoritmo que consiste en generar un único árbol filogenético, que al final el cual los autores necesariamente lo consideran como un árbol verdadero. Es el paso inicial que se unen las dos secuencias que tengan la menor distancia genética y luego dar a considerar como una sola entidad y se busca el siguiente terminal para que tenga la menor distancia genética en este. Y así el procedimiento continúa hasta unir y estructurar totalmente el árbol filogenético. Consta de tres opciones.
En el primer caso, las secuencias de ADN, la distancia genética entre dos terminales, se calcula en base al número de bases nitrogenadas. Es decir, el número de bases nitrogenadas que son diferentes en estas serían prácticamente su secuencia. 2. Para seleccionar los terminales que tengan menor distancia genética, lo que en práctica va a escoger las secuencias más parecidas a ellas. Es necesario construir una matriz estándar de distintas entre todas las posibles combinaciones terminales. Y por tercera y última, se construye el árbol filogenético agregándole terminales, tomando como información los valores de la matriz de distancias. ¿Vale? Las ventajas y desventajas de este método. Las ventajas podemos ver que es muy rápido y se adapta bien a las ramas dependiendo sus longitudes. Y sus desventajas es que pierde mucha información y depende también del supuesto de la aditividad y también de la forma en cómo se calcule la distancia vital. ¿Okay? También un dato totalmente importante es que señala algunos problemas en el método Nowhere Join. Es que es importante notar que el árbol filogenético al final solamente refleja el grado de similaridad que existe dentro de las terminales. Es útil en estos estudios el código de barra molecular, ya que los individuos pertenecientes a una misma especie formarán grupos aislados debido a su alto nivel de semejanza. ¿Ok? Sin embargo, también hay que tener en cuenta que no toma en cuenta la relación de los ancestros de cualquier especie. Ahora vamos a hablarle sobre la proteína TRIN5-alfa. No es más que una proteína en el ser humano que codifica el gen TRIN5. Es una proteína isoforma de forma alfa. Es un factor de restricción a través de los virus de capacidad como son los retrovirus, en medida del bloqueo precoz de la especie específica de la infección por retrovirus. ¿Qué quiere decir esto? El TRIN5-alfa se compone de 493 aminoácidos y se encuentra en las células de la mayoría de los primates. El TRIN5-alfa es un factor inmune intrínseco importante para nuestro sistema inmunológico innato para combatir a los retrovirus. ¿Ok? Y también es importante obtener que cuando los retrovirus entran en el citoplasma de la célula, este sufre una ruptura de la cápside y revierte la transcripción. Y entonces la TRIN5-alfa, esta se presenta en el citoplasma y reconoce los motivos dentro de las proteínas de la cápside, lo que va a interferir en el proceso de la ruptura e impide, por lo tanto, la transcripción inversa exitosa del transporte genómico que contiene la información genética del virus. Muchas gracias y hasta luego.